Gracias, Señor. Bendito. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Pone tu mano en el corazón y decir: Espíritu Santo, yo te pido que te reveles, Señor, a mi vida. En el nombre de Jesús. Que reveles tu palabra, Señor. Sea la luz sobre cada área de mi vida. En el nombre de Jesús. La sangre de Jesucristo invoco sobre mi mente, sobre mi alma y espíritu. Soy libre de todo mal, de todo argumento, de todo engaño, de toda mentira, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oh Dios, y te adoro a ti. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Miren, la verdad que gracias, Señor. Es muy especial, es muy diferente, muy especial, como Dios quiere. Gracias, Espíritu Santo. Después vamos a ofrendar, pero quiero ministrar un poco la palabra. Nos quedamos en la presencia del Señor. Le pido a ustedes, si quieren agarrar, no sé, siéntense ahí en el piso. Pero no nos vamos a mover demasiado. No quiero que el Espíritu Santo... Él está aquí, hermano, y hay que ser muy respetuoso de eso. Tomen asiento un segundo. Dice la Escritura ahí en Romanos capítulo 4. En Romanos capítulo 4, versículo 16. Dice la Escritura, Romanos, si tiene su Biblia ahí. El domingo lo voy a volver a felicitar, pero hoy ya, miren, a todos los que están acá, los quiero felicitar. Porque muchísimos están, la verdad que me alegra, eso es madurez, es hambre. Se están comprando su Biblia, ¿no? Y eso es una señal de madurez, de hambre, de respeto al Señor. Y no porque nosotros no tenemos la verdad, no es un gran negocio. La traemos para bendecir la iglesia, para que usted no tenga que buscar por todos lados. Es mínimo lo que no es un negocio. Tienen sus costos las Biblias, pero más allá de todo eso, yo les felicito por la actitud, porque muchos hermanos dicen, se compran su Biblia, podrían comprar otra cosa. Y quiere que le diga la mejor no es un gasto, es una inversión. Amén. Así que gloria a Dios por eso. Y si no, tiene la del celular. Y ya después va a tener una de papel. No hay como la de papel, ¿eh? No hay. Pero la del celular está buena, es una buena herramienta. Es una buena herramienta. Así que si anhelás una, decís, Señor, pero no tengo un peso, sencillamente decís, Señor, yo quiero una Biblia. Decíselo. Me quiero comprar una Biblia. A un hermano acá un día en el tren, fue en el colectivo, una rebiblia le regaló una persona, ¿entiendes? Y él anhelaba una Biblia. Así que Dios hace como quiere. En Romanos capítulo 4, versículo 16, dice, por tanto es por fe. Ya. Por tanto es por fe, para que sea por gracia. ¿Cuántos saben que es por fe? ¿Cuántos saben que la vida cristiana es por fe? Para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para que la que es de la ley, sino también para la que es de la fe, de Abraham, o sea, nosotros, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es nuestro Dios. Y dice que Abraham le creyó. ¿Te animás a decirlo? Abraham le creyó, como yo le creo. Como yo le creo, vamos a decirlo, como yo le creo al Señor. Dice que Abraham le creyó, el cual
De nuestro Dios está hablando, hermano. Y es una cualidad que nosotros también tenemos que aprender a desarrollar y a adquirir y a desarrollar. El que llama las cosas que no son como si fuesen. El que llama las cosas que no son como si fuesen. Hablando de Abraham, ahora dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. O sea, creyó contra toda esperanza. Contra toda esperanza, contra todo pronóstico, él creyó. Él creyó. ¿Para qué? Para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así va a ser tu descendencia. Así va a ser tu descendencia. Hubo una guerra, hubo un pleito, una contienda, hubo una confrontación que duró durante mucho tiempo, que Abraham tuvo que aprender a liderar, que tuvo que aprender a liberar, ¿no? Esa lucha, esa contienda contra toda esperanza, contra todo pronóstico, pero Abraham había decidido creerle a quien le había prometido. Había decidido creerle a quien le había prometido. Él creyó en esperanza contra esperanza. Eso es, si usted lee otras versiones, contra toda esperanza. Él creyó contra toda esperanza, contra todo pronóstico, contra todo lo que le hablaba en contra. Contra todo lo que le hablaba en contra. Y dice, versículo 19, y no se debilitó en la fe. Al considerar, y preste atención a esa palabra, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de su esposa Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. No se debilitó en la fe, sino que se fortaleció en fe, dándole gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Porque era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Todo lo que había prometido. Abraham le creyó a Dios, hermanos, contra todo pronóstico, contra toda esperanza, contra todas las voces que se pronunciaban en su contra, en contra de lo que Dios le había hablado. Y a veces cuando yo digo, cuando decimos voces que se pronunciaban, a veces no son literales las voces, pero las circunstancias hablan. ¿O no? ¿No te ha pasado a veces que las circunstancias te hablan de alguna forma? Te hablan, que las circunstancias hablan, que hay gente que sin decir nada te habla y te habla mucho y muchísimas veces no es de parte de Dios, no es de parte de Dios. Y contra todas esas voces, Abraham prevaleció, Abraham creyó a Dios, Abraham se fortaleció en fe, no se debilitó en la fe, porque sabía que Dios era poderoso. Por eso Dios le dice, Dios tuvo que tratar de manera especial con él, ¿no? Dios tuvo que tratar de una manera muy especial, le pide que salga de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre. A veces Dios nos hace caminar en fe, hacer movimientos, ciertos movimientos, hermano, porque tiene que tratar con nosotros. Nos hace cortar con ligaduras, con bastones, en los cuales nos apoyamos, porque todos tenemos bastones en la vida. Todos tenemos bastones. A veces el bastón puede ser un papá, a veces una mamá, a veces una familia, a veces determinadas cosas, bastones que Dios nos va pidiendo que larguemos, hermano, que soltemos, porque Él quiere tratar con nosotros, Él quiere que nuestra fe crezca, que nosotros le podamos creer a Dios. Amén. Abraham dice que no se debilitó al considerar, y Dios me hablaba con esto, hermano, porque en ese considerar, ahí entran, hermano, como nosotros, Abraham tuvo que derribar argumentos. En ese considerar entran los argumentos. Abraham, como nosotros, tuvo que revocar, deshacerse de todo argumento que iban contra la promesa de Dios para su vida. Que iban contra las promesas de Dios para
su vida. Los argumentos, hermano, él tuvo que aprender a derribar esos argumentos, a romper con esos argumentos. Los argumentos son una resistencia. Los argumentos son una resistencia. Son una resistencia que te sabotean, que no te dejan avanzar, que no te dejan crecer, que en ciertos momentos te muestran que están ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los argumentos no están fuera. Decilo, no están fuera. Los argumentos están dentro. Los argumentos están dentro de uno. El diablo los supo plantar. El diablo los supo sembrar y se forman argumentos. Los argumentos, cuando llevan mucho tiempo en una persona o a veces en una familia, se convierten en fortalezas, como dice la palabra, en fortalezas. ¿Y las fortalezas qué son? Lo que recién decíamos, son resistencias. Son resistencias. Cuando una ciudad, un ejército, una ciudad quería resguardarse del enemigo, levantaban una fortaleza, que era una resistencia. Bueno, el enemigo no levanta fortalezas hacia afuera, que las hace, sino que lo más astuto que pudo hacer con el ser humano es levantar fortalezas desde adentro, sembrando, ¿no? En la mente y en el corazón del ser humano. Y ahora le voy a explicar un poco más con esto. Los argumentos por eso no están fuera, están dentro, son como dice un poco, refiriéndome al apóstol Sojo, él dice, son como archivos infectados. Él habla de eso, archivos infectados que están ahí, ¿no? Que están ahí. Un día entra una semilla, hermano, infecta como archivo, porque nosotros tenemos todo un sistema de memoria. ¿Sabe que el ser humano tiene todo un sistema de memoria, ¿no? De neuronas y de memoria. Es tremendamente maravilloso y complejo el ser humano. Pero esto funciona así, en lo natural y en lo espiritual. Funciona así, tenemos todo un sistema de memoria, hay todo un ADN, una genética, ¿no? que heredamos. Y yo me anotaba esto y no decía, esos archivos, argumentos, son como el herpes. ¿Sabe qué dicen? ¿Vieron esos herpes sencillos, estoy hablando? Esos que te salen acá. Acá o acá, que te salen por acá, que te revientan. ¿A cuánto le han salido alguna vez? Vos fijate, ¿en qué momento, observa esto, en qué momento te sale ese herpes? Después de un resfrío fuerte, cuando te bajan la defensa. Porque dicen que el herpes está ahí. Dicen que está ahí, siempre está ahí. Entra una vez en la vida y el herpes está ahí. Y se activa en determinados momentos, sobre todo cuando te bajaron las defensas. Ahí sale el herpes. Bueno, los argumentos, hermanos, son así, están ahí, ahora se pueden derribar. Se pueden destruir, decilo, se pueden destruir. Para que nadie diga, están ahí, me los voy a tener que aguantar toda la vida. No. Se pueden derribar, se pueden destruir en el nombre de Jesús. Pero son ahí, están ahí, parece que no pasa nada, pero en momentos clave, hermano, se activan, se despiertan. En momentos clave se despiertan, sobre todo cuando te bajaron las defensas. Hay voces que los activan, las voces del considerar, las voces de la contraesperanza, las voces de ese considerar. Por eso dice que Abraham no se debilitó en la fe al considerar, él supo considerar. ¿Qué consideró? Consideró su debilidad, consideró su condición. Supo considerar, hermano, que lo que le rodeaba tal vez era todo imposible, pero la palabra de Dios era más fuerte en él. Él había derribado esos argumentos y la palabra de Dios era mucho más fuerte. ¿Pero por qué lo digo? Porque había derribado los argumentos. Porque había despedazado todos los argumentos que le decían, no, para vos no es, no, para vos no existe, no, para vos no se puede. Para vos no va a haber. Para vos no va a haber. Algunos de esos argumentos, y vamos a leer la palabra, acompáñenme a 2 Corintios,
Segunda de Corintios. Yo dudaba, la verdad, que como si eran las cosas, digo, Señor, le doy esta palabra, estaba entre otra, pero dije, bueno, se la voy a compartir esta palabra, y gloria a Dios. Gloria a Dios. En 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5, dice, pues en 2 de Corintios 10, versículo 3 al 5, dice, pues aunque andamos en la carne, o sea, caminamos, hermano, con las limitaciones de la carne, en un cuerpo, nos resfriamos, nos podemos gripar, sentimos momentos de debilidad, nos puede agarrar un poco de fiebre o no sé, mil cosas. Tenemos hambre, tenemos frío, tenemos calor, necesitamos la caricia de un ser querido, un ser amado, necesitamos comer, necesitamos asearnos, necesitamos respirar, pero aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y eso es lo que nosotros tenemos que volvernos cada día más expertos, hermanos. No militamos en la carne. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros, la autoridad que ejercemos no es en la carne. La autoridad que ejercemos, nuestro caminar no es en la carne. Nuestro andar no es aunque andamos en la carne, nuestro ejercicio de la fe no es en la carne. No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No son carnales. No tiene nada que ver con argumentos, con razonamientos intelectuales, carnales, con con mis cálculos, ¿no? Económicos, matemáticos, con mis especulaciones, no tiene nada que ver con eso. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción, dice el apóstol Pablo, y nos dice la palabra hoy, para la destrucción de fortalezas, derribando, dice que sirven para destruir fortalezas, habla de destruirlas, fortalezas, y derribar argumentos. Los argumentos son los ladrillos de las fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Así operan los argumentos. Así operan esos archivos infectados. Así operan las fortalezas. Se hacen tan fuertes, se hacen tan grandes que no te dejan ver la promesa de Dios, no te dejan ver la voluntad de Dios, no te dejan conocer lo que Dios tiene, te privan de la revelación, te privan de ver con ojos espirituales. Todo argumento, hermano, se levanta en nuestras vidas para robarnos la vista espiritual. Es como que te mantienen cautivo, te mantienen preso. Yo espero que usted esté entendiendo bien esto. Te mantienen cautivo, te mantienen preso, se levantan argumentos, forman fortaleza y se levantan y te tienen atrapado ahí y no te dejan ver, te quitan la luz. Funcionan así. Quizá en otras áreas vos podés ver, pero donde hay argumentos no ves, no la ves. Donde hay un argumento vos no la ves. Vos no ves el mañana, no ves la promesa, no ves la revelación. Sí, está ahí, sí, yo sé que un día Dios me habló, pero yo no la veo, para mí no es, para mí es imposible. Para mí es imposible. Por eso Abraham, hermano, podemos decir que Abraham pudo deshacerse de esos argumentos. Por eso Dios tuvo que tratar con él, hermano, y le pidió, salí de tu parentela porque ahí le iba a costar. Porque los argumentos tienen que ver, muchísimas veces, tienen que ver con los lazos, con la genética, ¿no? Con lo habitual para nosotros. Tiene mucho que ver con lo habitual, con lo que nos enreda habitualmente, ¿no? Con el territorio. A veces es bueno, hermano, el otro día a unos hermanos de mucho tiempo le dije, mirá, volví a hacer el LBS, pero no porque esté endemoniada la persona. Porque algunos capaz dicen, no, yo ya lo veo. Es buenísimo.
Y esta persona me decía, la verdad, qué bueno. Y te vuelve a hablar, ¿viste? Con todos esos versículos, te vuelve a hablar, te vuelve a ministrar. Es muy bueno volver a veces a repasarlo. Es bueno buscar al Señor sobre todas las cosas, ¿no? Es muy bueno buscarle a Él. Entonces, no te dejan ver la luz, por eso Dios tiene que tratar con Abraham. Y lo primero que tiene que hacer, hermano, es sacarlo de allí, sacarlo. En el caso de él fue muy literal: vete de tu tierra, porque voy a tratar con vos, porque ahí no vas a poder. Y la vez pasada ministramos esto, que después justo el apóstol Sojo allá ministró lo mismo, y créame que no había leído nada del apóstol Sojo yo en esos días, ¿no? Fue algo del Espíritu. Fue algo del Espíritu. Yo venía justo de hablar de Abraham, de cómo él se lleva a Taré, cómo Taré se lo lleva a él. Cómo Taré se lo lleva a él. Y yo lo ministré hacia otro lado, cómo Taré empieza a tomar decisiones por Abraham y llegan a mitad de camino, cómo se quedan a mitad de camino. Y el contexto de Abraham era ese, hermano, de una familia idólatra, donde un hermano había partido antes de tiempo, donde un hermano muere antes que su padre. Ese es el contexto de Abraham. Fíjese la de argumentos que podía tener, donde su esposa era estéril, su esposa no tenía posibilidades. Ahora Dios le habla, le dice, yo voy a hacer de ti una nación grande. Por eso en 2, 3, 4 oportunidades Dios le vuelve a recordar la promesa. Cuando él tiene mente clara, cuando él termina de romper los lazos con Lot, que lo vivía enredando, hermano, lo vivía confundiendo, ¿viste? Los lazos que hablábamos recién, emocionalmente, con peleas. Dios le vuelve a hablar y le vuelve a recordar a Abraham: yo estoy contigo, Abraham, yo te he prometido, no te olvides, yo te prometí, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Y yo creo que en ese proceso Abraham fue derribando argumento por argumento, los argumentos que le decían, no, para vos no va a poder, para vos no es posible. Vos venís de Ur de los Caldeos, ¿entiende? Quiero que entienda eso. Él venía de Ur de los Caldeos, venía de una tierra idólatra, donde ahí nadie prosperaba, donde nadie tenía mucha, aparentemente por lo que se ve inclusive la familia Abraham, nadie tenía demasiados hijos. Su hermano había muerto antes que el padre. Él se había llevado a su sobrino, no es que tenía un proyecto de grandes herencias. Él no era rico, él no se va con riqueza, Dios lo prospera después. Dios lo prospera después. Al tiempo Dios lo va prosperando y prosperando y prosperando y cumple la palabra y le da un hijo. Dios tiene que tratar con Abraham, y Abraham en el camino, hermano, esto sí que me lo imagino yo. Él va derribando esos argumentos, los va descubriendo y lo va derribando. ¿Cómo? Con la única promesa de Dios que tenía. Porque no tenía toda la Biblia, no existía. Pero tenía la palabra y la había creído con el corazón. Le había creído con el corazón. Y como hoy me decía la pastora antes, y ella me dijo antes fue algo de ella, me dice, vamos a ver tus ojos van a ver lo que crea tu corazón. Y ella no sabía exactamente lo que yo iba a hablar, pero es así, mis ojos van a ver lo que crea mi corazón. Ahora, si en mi corazón, en mi mente, en mi vida interior hay argumentos, seguramente no puede haber. Porque los argumentos se levantan para eso, para privarme, para que yo no pueda creer realmente. ¿Cuántas personas, hermano, y yo sé que esto usted se va a identificar porque a todos nos pasa, de repente tienen la mejor de las intenciones, pero cada vez que van a avanzar, tienen la mejor de las intenciones, pero cada vez que van a avanzar, sobre todo hay algunos son tremendamente anímicos, hermano. Hay personas que son tremendamente anímicas, y tienen que aprender a reventar con eso porque no los va a dejar crecer. Ahí hay un argumento. Hay personas que son anímicas. Cuando decimos que son anímicas, son almáticas, hermano. De repente agarra el envión, fe, todo bien, y a los, 2, 3 meses siente el ciclo, el bajonazo, parece que el abandono, y no se puede hacer la obra de Dios. Y llega un momento que nosotros tenemos que descubrir qué es lo que pasa con nuestras vidas. Hay personas que tienen
muy buenas intenciones, muy buenas intenciones. Porque si estamos en Cristo, Él viene a nuestras vidas, tenemos buenas intenciones. Y de repente, cada vez que quieren salir, no, hay algo, es porque hay un argumento, porque hay un archivo ahí infectado que hay que reventar, que hay que romper. Los argumentos, hermanos, muchas veces fueron transmitidos, son muy sutiles, fueron transmitidos por generaciones, son hasta inconscientes. No son solo palabras que el diablo sembró, fueron transmitidos, son vivencias que ya están inclusive en la genética familiar. Y alguien acá me puede decir, sí, pero si no somos nueva criatura. Claro que somos nueva criatura, pero convivimos con una vieja criatura. Y si Pablo le estaba hablando a las nuevas criaturas, escúcheme bien, Pablo le estaba hablando ¿a quién? A la iglesia. ¿La iglesia no eran nuevas criaturas? Entonces, si la iglesia era nueva criatura y Pablo le dice, es necesario que usemos las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, hermano, nosotros también nos debemos dar cuenta que debemos usar esas armas y derribar todo argumento que está ahí. Todo argumento que está ahí. Todo argumento que está ahí y que cada tanto nos sabotea, porque te vas a dar cuenta de eso, cada tanto te sabotea, Los argumentos, hermanos, son esos, son conscientes o inconscientes. A veces conscientemente no los vamos a decir, pero inconscientemente los tenemos y para nosotros hay imposibles, que quizá Dios dijo que eran posibles, pero para nosotros inconscientemente son imposibles. ¿Por qué? Porque hay un argumento. Por ejemplo, hay algo muy sencillo de ver. Cuando hay familias, hermanos, que son generaciones de familias que nunca vieron prosperidad. Escúchame bien, cuando hay familias que vos venís ya de familia, abuelos, padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos que nunca vieron prosperidad, es muy típico y muy básico que en esa persona haya un argumento muy fuerte, ya una fortaleza que diga, no, para vos es imposible la prosperidad. Sí, y la persona tal vez le cree a Dios y dice, sí, yo le creo, pero hay un argumento que la sabotea y que se activa y que se despierta y que se levanta y le dice no, que parece que le aplasta, que le dice no, para vos no es, para vos es imposible, para vos eso no es. A veces es consciente y a veces inconsciente. Sobre todo le recuerda cuando empieza a considerar. Sí, todo bien, pero cuando empieza a considerar, como Abraham, empieza a considerar, a ver, ahí están los argumentos, ahí están las voces, que despiertan los argumentos, que los despiertan, que los activan, que dice, hey, para vos no es una mano fuerte ahí que te aplasta, es un yugo, es una resistencia. A veces es interna, tiene que ver mucho con lo interno, hermano, con lo interno. Los argumentos los instalan las tinieblas, hermano, para bloquear la vista espiritual, como antes les expliqué. A veces son muy conscientes y a veces son no tan conscientes, a veces vienen ya de familia, están ahí, de familia. Recuerdo un caso que contaba el apóstol Sojo, un siervo de Dios, que él no podía entender, escúchame bien, está hablando de alguien que estaba sirviendo a Dios. Y no podía entender cómo a veces le venían, él contaba que de chico esta persona le venían imágenes y pensamientos con deseos, hermano, escúcheme bien, con deseos de asesinato, pero sin ningún motivo, no es que se había agarrado enojo contra alguien, en ese caso, él empezaba a ver sangre, empezaba a ver deseos de asesinato, y dice que eso le había impedido hasta ese momento, no se daba cuenta, prosperar. La cuestión que un día hablando, quiero resumir esto, pero un día hablando con su madre, a él no le había contado la madre, resulta que su padre, que había fallecido
mucho más joven, estando él, lo conoció muy poco, era una persona que había estado involucrada en la guerrilla, que había derramado mucha sangre. Fíjese, él no lo sabía, pero espiritualmente estaba ahí en su ADN, estaba ahí, esos pensamientos de violencia. Los argumentos a veces pueden tomar forma de rebelión, que la persona sí, de repente viene re bien, se emociona en la presencia de Dios, hermano, y un día le agarró la chiripior que empieza a decir barbaridad en contra de la visión, en contra de los pastores, pero no lo digo porque sepa nada, quiero que me entienda, porque esto pasa. ¿Qué le pasa a esta persona? El que la escucha, ¿qué le pasa? Es que hay algo ahí que se tiene que romper, que tiene que salir, que la sabotea. Esos son argumentos, ¿ves? Esos son argumentos. Son argumentos que nosotros tenemos que aprender a identificar y a revocarlos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son nuestras armas? Tenemos el nombre de Jesús, tenemos el poder de la sangre de Jesucristo. Somos nosotros los que tenemos que declarar con papel y lápiz nuestra independencia. ¿Sí? Yo revoco estos argumentos, los he identificado. Tal vez yo estoy hablando de esto y ustedes, más de uno, ya están identificando argumentos que hay en su vida, en su familia, argumentos en la salud, argumentos en lo económico, en la prosperidad, argumentos contra el servicio, argumentos contra el fruto, argumentos de rebelión, argumentos de soledad, argumentos de depresión. Se instalan, hermanos, podemos decir argumentos, podemos decir otras, son razonamientos, son obstáculos, son especulaciones. Son especulaciones, conscientes o inconscientes. Se despiertan por voces o condiciones externas. De repente está todo bien. Y alguien te dijo algo por ahí, un comentario que parecía que nada que ver, y te despierta el argumento. No sé si le ha pasado alguna vez. Te despierta el argumento y te desanimas. Pero ¿cómo puede ser que esa vocecita que dijo algo casi tonto despierta el argumento y te vuelve a desanimar? Si no, yo no voy a poder. Aunque vos ya ni querés confesar así porque vos sabés, pero te entró el veneno. En realidad no es que entró, lo despertaron. Ya estaba ahí. Y hay que aprender a deshacerse de eso, hermano, a derribarlos, a revocarlos. No revocarlos de la vanidad, revocarlos en el sentido legal, que queden revocados. Derribarlos. ¿Qué más podríamos decir? Destruirlos, desbaratarlos, romperlos. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, te voy a dar algo más. Algunas señales de argumento, algunas señales de que hay argumento. Mira, te voy a dar algo muy básico, muy típico. Muy típico. Por ejemplo, cuando alguien de repente está ungido y está todo bien y adora que esto que el otro, y de repente tú un día le bajaron las defensas espirituales, viene más o menos, y ve a alguien que logra esto, que logra lo otro, y se le despierta envidia. La persona sufre porque sabe que la envidia no es buena. ¿O no? Vos sabés que la envidia no es buena. Que la envidia es un deseo feo, malo, acerca de lo que tiene otro, que vos no podés tener. ¿O no? Es un deseo malo. Es un dolor por lo que tiene otro. Bueno, la envidia, hermano, la envidia es un argumento, es el síntoma de que hay un argumento. A ver si usted lo va a agarrar. La envidia es síntoma de que hay un argumento. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre siente envidia? ¿Por qué Caín, hermano, sintió envidia de su hermano y ahí vino el primer asesinato? Porque su genética ya estaba infectada y para él era imposible lograr lo que había logrado su hermano. Sin embargo, él no se dio cuenta, estaba bajo la influencia de Satanás, ya tenía un argumento, que si él se volvía a Dios y se arrepentía, le decía, yo quiero hacer las cosas bien, él podía. Sin embargo, tuvo envidia, después de la envidia vino el otro, vino los deseos de homicidio y lo otro.
Pero la envidia es una señal, ¿ves? Es una señal. ¿Por qué envidiamos? ¿Por qué alguien puede envidiar o sentir celos amargos? O envidiar lo que tiene otro, sentir bronca, porque es una bronca. ¿Por qué? Porque hay un argumento que a la persona le dice, vos no podés, él sí puede, ella sí puede, y vos no podés. Ve, ahí hay un argumento. ¿Usted la está agarrando? ¿Ves? Ahí hay un argumento, en el área que sea. Por eso no solo hay que deshacerse de la envidia. Si no te deshaces del argumento, la envidia se va a despertar, siempre se va a ir despertando. Decís, ¿por qué me cuesta tanto la envidia? Es porque hay un argumento. ¿Por qué? ¿Por qué siempre siento celos en esta? Es porque hay un argumento, que vos quizá, que a vos nadie te ama, o argumentos por ahí parecidos, que a vos no te aman como los demás, argumentos que vienen de familia, que tienen que ver con soledad, que tienen que ver con abandono. Bueno, y así, hermano, podría seguir con la lista y con la lista y con la lista. Hay señales de que hay argumentos, hay señales en nuestra vida. Se despiertan en algún momento. Te quieren sabotear, te quieren mantener bajo yugo, te quieren recordar la astilla. Es una mentira, es un engaño el argumento. Que vos no podés, que vos no lo vas a lograr, que para vos no es, que para otros sí. Pueden despertar envidia, pueden despertar celos, pueden despertar sentimientos variados, porque van a despertar sentimientos, pero lo que hay que derribar son los argumentos. Decirlo, lo que hay que destruir son los argumentos. Cuando se considera, hermano, se considera demasiado lo de afuera, ¿no? Y se lo considera demasiado, el argumento habla, el argumento te recuerda, para vos no es, para vos no es, para vos es imposible. Y te hacen sentir que inferior, que nunca lo vas a lograr. Y cada vez que estás por avanzar, cada vez que estás por salir, el argumento, ¡pum!, te bloquea. El argumento genera eso, resistencia. Llega un momento que la persona se puede llegar a resignar ante un argumento. A resignar. Porque ya son muchos años. Se puede llegar a resignar. Porque se convirtió en una fortaleza. Amén. Y Dios nos da luz para que nosotros, hermano, derribemos todo argumento que no nos deja conocer lo de Dios para nosotros. Que no nos deja visualizar. Que no nos deja ver. Dios quiere que seamos libres. ¿Cuántos saben eso? Amén. Dios quiere que seamos libres, 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 libres. Dice que Él, hermano, creyó, por eso creyó contra toda esperanza. Contra toda esperanza. Aún considerando las condiciones, dice que se fortaleció en fe, diciendo, gracias Señor, porque lo que vos dijiste va a ser. Lo que vos dijiste, eso es lo que cuenta. Lo que vos dijiste, eso es lo que creo en mi corazón y lo que van a ver mis ojos. Amén. Nuestro corazón debe ser libre. Nuestra mente y nuestro corazón deben ser libres. Deben ser libres. Y nosotros vamos a ver lo que crea nuestro corazón. Amén. Lo que crea nuestro corazón. Si Dios te habló a través, ¿cuántas veces a través de la palabra te habló? Bueno, ¿para quién te pensás que es? ¿Para quién te pensás que es? Es para vos, es para mí. Amén. No tenemos que permitir que ningún argumento nos detenga, que termine creando resistencia en nosotros mismos. Porque Dios nos quiere bendecir. Porque Dios quiere que seamos libres. Gracias, Señor. Vamos a ponernos de pie. Gracias, Jesús. Y vamos a hacer una oración. Gloria a tu nombre, Jesús. Te alabamos y te adoramos. Y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Que ya no está más. Usted tiene que orar por eso. Amén. A veces tiene que ver con rebeldías que están ahí. Son espíritus, hermano, que operan. Usted ya fue libre, usted no está endemoniado. Hay a veces gente endemoniada. Entonces, ¿cómo puede ser
Es que hay un archivito ahí infectado, el argumento está. Entonces de repente a usted lo agarró una semana difícil, una semana de baja defensa y le brotó el herpes. El herpes de la rebeldía, el herpes de la frustración, familias frustradas, hermanos, generaciones frustradas, todos frustrados. Padre, nunca pudieron lograrlo. Y no estoy hablando de codicia, ¿no? Se le despiertan ahí sentimientos raros, porque hay archivos maliciosos. ¿Entienden? Archivos maliciosos. El diablo tiene argumento ahí, cada tanto va. El bajón, de repente ven y ve, sí, vamos a salir, vamos a conectar, está 2 semanas, el argumento y lo tira abajo. Se terminó, desaparece el hermanito, no viene la oración, no viene argumento. Sí, ¿cuántos de ustedes, la verdad, tuvieron el deseo en cierto momento? Sí, yo voy a hacer la voluntad de Dios. No, esto yo no estoy jugando con esto, yo consentimiento de nadie, porque sé qué pasa. Ni siquiera quiero que me levanten la mano y somos menos. Pero ¿cuántos de ustedes de repente se proponen? Dicen, sí, yo le creo, yo lo quiero hacer, yo voy a ser obediente. Y hay un argumento ahí, hermano. Hay un argumento que se vuelve a levantar de nuevo y te vuelve a rebelar contra Dios. Desobediencia. Andá a saber de dónde viene eso. Andá a saber. Y así podremos, hay listas enteras, pero cada uno tiene que tener luz, hermano. Hay que querer deshacerse, porque a veces alguien hasta se puede amigar con algunos argumentos. Hay personas que hasta se pueden amigar con los argumentos, porque es su argumento, porque es una excusa buena. Pero yo no conozco a nadie que triunfe con tanto argumento, con cosas. Yo no conozco gente que triunfe, yo creo que acá todos queremos triunfar en el Señor. Queremos que nos vaya bien. Queremos dar fruto, queremos progresar. No queremos vivir, es muy feo vivir así, ¿o no? Vivir cíclicamente. Es muy feo. Yo era así al principio. Un día el pastor me sentó en la oficina y me dijo, Andrés, tu vida es así. Y vos tenés que cambiar eso, tenés que lograr. Yo no quería tener una vida así. Hoy estaba acá y a las 3 semanas en el piso. ¿Entienden? Claro, ¿sabe la de argumentos que tuve que derribar? ¿Sabe la de archivos infectados de los que me tuve que deshacer? Los que ya el diablo había plantado en mi propia vida y los que venían de familia, los que venían de andá a saber de dónde. Otros los fui descubriendo con el tiempo, porque los vas descubriendo con el tiempo. Los vas descubriendo. Pensamientos que tenés enquistados ahí, que te dicen, no, para vos esto no, para vos esto no. ¿Y de dónde salió eso? Si a mí nadie, para vos esto es imposible, vos no, vos por acá no. Y Dios te está diciendo, es por acá, hay luz en el camino, tengo un mañana para vos. No, vos vas a vivir así. Vos sabés toda tu vida así, mentira del diablo. Ahí hay un argumento que hay que derribar. Decirle, Señor, levanta tu mano. Decirle, Señor, yo te pido que me ilumines. Sea la luz sobre mi vida. Señor, y todo argumento enquistado sean descubiertos por tu Santo Espíritu y por la revelación de la palabra en estos días, en este mismo momento y en estos próximos días, en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias, te adoramos. Gracias, Jesús. Oh, Señor, a este lugar. Vamos de nuevo, del principio. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar, a mi vida, Señor. Espíritu Santo,